Crónicas de lo Invisible. Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Urena y estamos en un nuevo episodio de Crónicas de lo Invisible. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más inquietantes del mundo paranormal y que además puede que le haya ocurrido a alguno de ustedes. Hoy hablaremos de presencias o entidades que imitan voces de familiares. Esas voces que suenan conocidas, pero que no deberían estar ahí. Voces que llaman, voces que engañan. Voces que parecen conocer nuestros vínculos más íntimos. ¿Alguna vez has escuchado que alguien te llama, has respondido y al acudir no había nadie? A todos nos ha pasado alguna vez. Creemos haber oído nuestro nombre, la voz de nuestra madre, de nuestra pareja o de un hijo, y casi siempre lo explicamos rápido. Me lo habré imaginado. Sería el ruido de la casa. Estaba distraída. Pero, ¿qué ocurre cuando la voz es demasiado clara? Cuando repite tu nombre, o incluso cuando responde. Cuando suena exactamente igual a alguien que quieres. Y sabes con certeza que esa persona no está ahí. La pregunta que nos haremos a lo largo de todo este episodio es solo una. Si no era un familiar, ¿quién estaba hablando? Hay algo especialmente perturbador en estos relatos. No hablan de gritos lejanos ni de susurros vagos. Hablan de voces reconocibles, con su tono, con su forma de hablar, con la misma cadencia de siempre. Hay muchos usuarios en distintos foros de internet que relatan experiencias de este tipo. Hemos recogido algunas de esas experiencias para este episodio. A nuestro primer caso lo hemos titulado Mi madre me llamó, pero la casa estaba vacía. Una joven se encontraba sola en casa, en plena tarde. No estaba dormida, tampoco estaba distraída. Desde la planta baja escuchó claramente que la llamaban por su nombre y que le decían, baja un momento. La voz era la de su madre, exacta, inconfundible. Ella respondió en voz alta, ya voy. Bajó las escaleras y allí no había nadie. Su madre no solo no estaba en casa, sino que no había estado allí en todo el día. Lo más inquietante no fue el miedo inmediato, sino esa sensación posterior, que era la certeza de que aquello había querido que bajara. A este segundo caso lo hemos titulado La voz que sonaba como la suya propia. Otro testimonio describe algo aún más desconcertante. Una noche, estando completamente solo, un hombre escuchó que alguien lo llamaba por su nombre desde el pasillo. Se levantó pensando que quizá algún familiar había llegado. La voz volvió a llamarlo. Esta vez se dio cuenta de algo imposible. Sonaba igual que su propia voz. El mismo tono, la misma entonación, como si alguien o algo estuviera imitándolo. No volvió a responder. Cerró la puerta de su habitación y pasó el resto de la noche despierto. Este tercer caso se llama
cuando toda la familia escucha cosas distintas. En otro hogar, varios miembros comenzaron a vivir una situación extraña. Los hijos juraban que su madre los llamaba. La madre aseguraba escuchar a los niños llamándola, pero nadie había hablado. Además, la casa se volvió pesada, fría y agotadora. Algunos investigadores sostienen que esas entidades no solo imitan voces, sino que buscan debilitar emocionalmente a quienes habitan el lugar. Y aquí aparece un patrón que se repite en muchos testimonios. La voz nunca suena amenazante al principio. Suena familiar, cercana, segura. Cuando este tipo de voces aparece una sola vez, es fácil descartarlo. Pero hay casos donde ocurre durante años y que además están documentados por investigadores. Uno de esos casos es el caso Small, en Estados Unidos. Durante más de una década, la familia Small vivió en una casa donde ocurrían fenómenos extremos. Entre ellos, uno de los más perturbadores era el de voces que imitaban a los propios miembros de la familia. Una noche, la madre escuchó claramente a su marido llamarla desde el piso de arriba con su tono habitual, cariñoso. Subió, pero él no estaba en casa. En otra ocasión, los familiares que vivían en la casa de al lado oyeron lo que parecía una fuerte discusión familiar, con gritos e insultos. Cuando entraron preocupados en la casa, la familia estaba tranquilamente sentada viendo la televisión. Los investigadores concluyeron algo inquietante. La entidad usaba las voces para crear conflicto, miedo y desgaste emocional. El siguiente caso documentado es el caso Vallecas, en España, del que además ya hemos hablado en un episodio anterior sobre la Ouija. En Madrid, tras la muerte de una joven, su familia comenzó a escuchar algo imposible: la voz de la hija fallecida llamando a su madre. No eran susurros vagos, eran gritos, llamadas desesperadas. La madre reconocía la voz sin ninguna duda. Estos fenómenos fueron tan intensos que la policía llegó a intervenir y dejó constancia de sucesos inexplicables. Aquí surge una pregunta clave. ¿Era realmente el espíritu de la hija o algo utilizando su voz para atormentar a la familia? Realmente este fenómeno no es moderno. En muchas culturas existe una advertencia clara. Nunca sigas una voz si no ves a quién pertenece. En algunas tradiciones se habla de entidades que llaman con la voz de un familiar para atraer a la persona fuera de casa, o hacia el bosque, o hacia la oscuridad. En algunas zonas de Europa se dice que oír tu propia voz llamándote de noche era considerado un presagio de muerte. En otras culturas, sin embargo, se habla de brujas o espíritus que imitan el llanto de un niño o la voz de la madre para provocar una reacción instintiva. Todas estas leyendas comparten algo inquietante. La voz se usa siempre como cebo emocional. No atacan con gritos monstruosos, sino que llaman con lo que la persona realmente ama. Pero aparte de todo esto, también existen explicaciones racionales. El cerebro puede interpretar ruidos como voces. El estrés, el cansancio
o ese estado entre el sueño y la vigilia pueden provocar alucinaciones auditivas. Pero, sin embargo, estas teorías no explican todos los casos. No explican por qué varias personas escuchan lo mismo. No explican por qué la voz responde en muchos casos. No explican por qué suele ir acompañado de otros fenómenos. Y aquí es donde muchos investigadores paranormales coinciden en algo inquietante. Si algo puede imitar una voz, quizá te conoce mejor de lo que crees. Hay algo que hace que este fenómeno sea especialmente escalofriante. No es solo que escuchemos una voz, es qué voz. Porque estas presencias, si aceptamos la hipótesis paranormal, no eligen cualquier sonido. No gritan, no rugen, no se presentan como algo monstruoso. Eligen la voz de alguien en quien confiamos. Y eso cambia completamente el significado del miedo. Cuando una entidad imita la voz de un familiar, no solo está intentando asustar, está intentando acercarse. La confianza es la primera puerta que se abre. Si escuchas una voz desconocida, tu cuerpo se tensa, porque te proteges, te alertas. Pero si escuchas la voz de un familiar o de tu pareja, tu reacción va a ser otra. Bajas la guardia. Y eso, para muchas tradiciones esotéricas, no es casualidad. Muchos testimonios coinciden en algo inquietante. La primera vez que ocurre, no siempre hay terror. A veces hay confusión o incluso alivio. El miedo aparece después, cuando el cerebro entiende que algo no encaja, y ese retraso es clave, porque durante esos segundos la presencia ya ha conseguido algo, que es tu atención. En distintas corrientes paranormales se repite una idea. Estas entidades aprenden, observan, escuchan, imitan. No crean una voz al azar, repiten patrones conocidos, y la voz humana es uno de los más poderosos porque es íntima y emocional. Nos conecta con recuerdos, con seguridad. Por eso, cuando una voz familiar aparece donde no debería, la sensación es profundamente perturbadora. No solo dudas de lo que oyes, sino que dudas de ti mismo. Después de vivir una experiencia así, muchas personas cuentan lo mismo. Suelen decir frases del tipo: a partir de entonces ya no respondía cuando me llamaban, por ejemplo. Y aquí aparece uno de los efectos más dañinos del fenómeno, y es que rompe la seguridad cotidiana. El hogar deja de ser un lugar neutro. El sonido deja de ser fiable. Incluso el silencio se vuelve sospechoso. Desde el punto de vista paranormal, esto no sería un efecto secundario, realmente sería el objetivo. Muchas investigaciones paranormales sostienen que estas presencias se fortalecen con emociones intensas, especialmente el miedo, la angustia y la confusión. Y hay algo especialmente potente en el miedo que provoca una voz conocida, porque no es un susto inmediato, es una inquietud que permanece, una duda constante. ¿Y si vuelve a pasar? Ese estado mental genera una tensión continua y, según algunas teorías, eso es energía,
de la que estas entidades se alimentan. Curiosamente, muchos testimonios cuentan que cuando la persona deja de responder, la voz se repite, se vuelve más insistente o desaparece durante un tiempo, como si esa presencia evaluara, como si probara. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que estas entidades experimentan límites, que buscan reacciones y cuando no las obtienen, cambian de estrategia. Y aquí llegamos a una pregunta que incomoda, pero que muchos se hacen después de vivir algo así. ¿Cómo sabe esa presencia cómo suena mi familiar? ¿Lo aprendió escuchando? ¿Lo imitó de algún recuerdo? ¿O hay algo más profundo en juego? No hay una respuesta clara, pero esa pregunta es la que hace que estas experiencias permanezcan en la memoria durante años, porque no solo es miedo, es desconcierto. Escuchar una voz familiar debería ser algo reconfortante. Pero cuando esa voz aparece donde no debería, se convierte en algo profundamente perturbador, porque no solo rompe la lógica, rompe la confianza en nuestros sentidos y en nuestros vínculos. Quizá por eso este fenómeno da tanto miedo, porque utiliza lo más humano contra nosotros. La próxima vez que escuches tu nombre, detente un segundo. Antes de responder, antes de acercarte, pregúntate: ¿sé exactamente quién me llama? Esto ha sido Crónicas de lo Invisible. Gracias por escuchar y gracias por quedarse hasta el final. Si este episodio les hizo recordar alguna experiencia, tal vez no estén tan solos como creen. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que pasen muy buena noche.